Primero y después la segunda venida de Cristo visible a la tierra. Este es un tema polémico por lo que estamos viendo en las redes, en las doctrinas. Y saben que este problema venía ya desde hace 2000 años en Tesalónica. El apóstol Pablo tuvo este inconveniente porque esta iglesia, que era una iglesia buena, así como la de Éfeso, podríamos decir buena en el sentido de tener apóstoles, de seguir la doctrina, ellos tenían fe para creer en Cristo, tenían fe para creer en el bautismo, tenían fe para creer en la resurrección, en el Espíritu Santo, en los milagros, en la edificación de la iglesia. Tenían fe para muchas cosas, pero tenían deficiencia en algunos aspectos. Por ejemplo, sus opiniones doctrinales en cuanto a la proximidad de la venida de Cristo les generaba problemas y algunas inconductas, o podríamos decir conductas que no estaban acertadas del todo. Por ejemplo, si Cristo viene ya, ¿para qué voy a trabajar? ¿Para qué voy a hacer la obra de Dios? Si Cristo viene ya, ¿cómo debo conducirme? ¿Voy a ahorrar? ¿Voy a servir a Dios? ¿O no sirvo? ¿O tengo que esperar? ¿O las cosas tienen que suceder? Entonces había mucha confusión, como pasa ahora, como está sucediendo. Vos podés distinguir la diferencia entre rapto y la segunda venida de Cristo visible a la tierra, donde en los capítulos y en las epístolas escatológicas hay como una mezcla, una confusión. Las personas dicen el rapto no existe, el arrebatamiento no existe, la segunda venida de Cristo es la misma y no. Esto que pasó en Tesalónica sirve para todos los tiempos y también para nosotros que estamos ahora. Lo primero que quiero decirte es no te quedes con que el Señor vino, que murió en la cruz, que resucitó, que ascendió a los cielos. No te quedes con eso porque eso es una fe incompleta. No está completa la revelación. Cristo regresará a la tierra. Yo creo que todos los cristianos creemos que Cristo va a regresar a la tierra. Si crees, ponelo ahí en el chat ahora mismo. Todos creemos que va a regresar. La pregunta es ¿cuándo va a regresar? ¿Vendrá en las nubes en el rapto o vendrá directamente visible a la tierra? ¿Cuándo va a venir? ¿Antes, durante o después de la gran tribulación? Todo esto debemos nosotros tratar de distinguir el rapto de la segunda venida de Cristo. Por eso estamos emocionados con esta palabra y espero que pueda bendecirte, que pueda llevarte y aumentar en la fe. Entonces vamos a ir a esta iglesia, los tesalonicenses, los que vivían en Tesalónica, una ciudad de la época del apóstol Pablo, de la iglesia primitiva. Y ellos tenían cosas buenas, pero tenían cosas que necesitaban mejoramiento. Decí conmigo, necesitaban corrección. Decilo, no lo escucho, decí, necesitaban corrección. No escucho, decilo, necesitaban corrección. Ahí está. Así que vamos a ver dónde necesitaban corrección. Y vamos a ir por favor a la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, que es nuestra base para hoy. El apóstol Pablo escribe esto y dice, día y noche oramos con fervor por ustedes. Está hablando a la iglesia tesalónica, pidiéndole a Dios que nos permita volver a verlos y completar lo que falte en su fe. Yo quiero que puedas subrayar esto. Y completar lo que falte en su fe. Estoy en la nueva traducción viviente. Completar lo que falte. Es decir, cuando conocemos la revelación, necesitamos la instrucción a través de los apóstoles, de los pastores, de los maestros que son constituidos por Dios para que nos enseñen, para que nos traigan la revelación, la palabra, para que nos instruyan y para que podamos avanzar un poco más en la fe, para crecer en la fe y para suplir esto que nos falta en la fe, es decir, en qué creemos, en el conjunto de las doctrinas. Y la mayoría de nosotros cree en la muerte y en la resurrección de Jesús, pero hay mucha controversia en el pueblo cristiano, en los teólogos, en las líneas escatológicas. Así que vamos a tratar de explicarlo ahora. ¿Cuál es el problema? El problema es el rapto. El problema es el rapto. ¿Por qué? Porque está mal entendido. Entonces la gente que estudia la Biblia de una manera equivocada, le falta una corrección. Así que vamos a tratar nosotros de entender, porque la mayoría de nosotros conocemos Primera Tesalonicenses, que enseguida lo vamos a leer, el capítulo y el versículo que habla del arrebatamiento, donde aparece la palabra rapto, que en el griego es harpazo, harpazo, y recomiendo esta prédica, el arrebatamiento de la iglesia, para que vos puedas ahí
ver un poquito más la base de esto, y esto sería como un trampolín, de acá vamos a saltar un poquito más. Pero no sabemos el contexto. ¿Por qué Pablo va a escribir esto? Porque los tesalonicenses, es decir, los de Tesalónica, no entendían correctamente cuándo iba a suceder el rapto. Entonces, por ejemplo, cuando moría un cristiano, sufrían porque no entendían cuándo iban a poder reunirse, cuándo iban a poder volver a verlos. Y yo creo que esto nos pasa también. Cuando tenemos una pérdida, por supuesto que lo sufrimos. Y yo espero que cuando el Señor me llame a casa, si no somos arrebatados y me tenga que ir antes, que mi iglesia pueda, que la iglesia que pastoreo pueda hacer una fiesta. Porque tenemos que comprender esto y cambiar nuestra perspectiva de saber que los que morimos en Cristo en realidad dormimos, porque pronto vamos a ser resucitados. Entonces, cuando Él les está explicando esto, y llegando al capítulo 4, en el capítulo 1 derriba muchas fortalezas que ellos tenían. Les dice en el capítulo 1, ustedes están esperando el regreso del Señor, etc. Pero recién leímos, dice, le falta un poquito. Le falta una vuelta de tuerca, le falta algo para poder estar completos en la fe. Y vamos a ir, por favor, a primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra harpazo, que es el rapto, sacado violentamente, ¿no? Esto es ser sacado de un lugar con violencia. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a tocar la tierra, dice en el aire. Decí conmigo, en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, cuando el apóstol Pablo llega acá, a este capítulo, a este versículo, para poder explicarles a los de Tesalónica, que no entendían bien cuándo iba a ser la resurrección. No sabían armar ese rompecabezas, como muchos hoy que no saben dónde colocar la resurrección, la resurrección de los muertos en Cristo, la gran tribulación, y comienzan a ver, miren, he respondido durante estos meses que hemos entrado en estos temas en nuestro canal de YouTube a las personas que afirman cosas que ni saben, que ni conocen, que ni estudiaron, que ni saben qué profetizó Daniel sobre el final, las 70 semanas. No pueden comparar con los capítulos escatológicos. Entonces, yo quiero decirte actitud. ¿Cuál era la actitud? Fíjate, y quiero que acá podamos ir sacando para nosotros enseñanza de esta palabra. En todo Tesalonicenses va a haber palabras claves que yo quiero tratar de resumírtelas para que vos puedas comprenderlas y atesorarlas. Es decir, ¿cuál es la actitud de la iglesia antes del rapto, antes del arrebatamiento? Primero tiene que estar velando. Jesús enseñó, las epístolas enseñaron, la iglesia tiene que estar en una actitud de vigilia, velando, esperando. ¿Por qué la iglesia está dormida? Porque no cree en el rapto. No cree en el rapto, no cree que el rapto es inminente. El rapto es inminente, puede suceder ya, como me gustaría que suceda ya y desaparecer de acá. Porque es inminente, porque ya está todo profetizado, porque ya está todo cumplido. Entonces, si nosotros entendiéramos esto, si la iglesia de Tesalónica entendía, si la iglesia de Argentina, si la iglesia de Perú, de Brasil, ahí poner en el país donde vos estás, entendiera esto, estaría velando. Entonces, la actitud de espera es velando, esperando. Espera al novio. Capítulo 3, versículo 4 habla de tribulación. No habla de la gran tribulación. Entonces, los equivocados dicen que la iglesia va a pasar por la gran tribulación, y ahora voy a demostrar con algunos versículos, pocos versículos, hay muchos, de cómo esto no es cierto. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. Habla de tribulación, porque los de Tesalónica sufrían persecución. Esta es la primera epístola que escribe el apóstol Pablo. Es decir, que la iglesia estaba en plena persecución. Y les habla, van a pasar tribulación. Pero van a tener una esperanza. Porque Cristo viene pronto y los va a recompensar. Eso les decía. ¿Cuál es otra actitud? La santidad.
¿Por qué la iglesia hoy no busca la santidad? Porque no espera el jarpazo, no espera el rapto. Si la iglesia estuviera esperando el rapto, buscaría la santidad. Entonces, en esta etapa, lo que caracteriza a la iglesia es vivir en santidad. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Muchos se van a quedar. Muchos de los que me están mirando en este momento no van a ir en este jarpazo. ¿Por qué? Porque no están velando y porque no están buscando la santidad. Es decir, que en esta temporada, mientras esperamos al Señor, tenemos que estar buscando la santidad. Y esto es doctrina pura. Y es doctrina de la salvación. Entonces, ¿vamos a pasar la gran tribulación o no? Vamos a ir, por favor, a 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 9. Yo te invito a que puedas estudiar toda la epístola. Dice, pues Dios escogió salvarnos por medio de nuestro Señor Jesucristo y no derramar su enojo sobre nosotros. 1 Tesalonicenses 5, 9. No somos hijos de ira. No se va a derramar la ira sobre nosotros. Yo no sé qué hacen o dónde ponen este versículo aquellos que dicen, no, la iglesia va a pasar la gran tribulación. Dice, Dios escogió salvarnos y no derramar su enojo sobre nosotros. ¿Cómo sabemos nosotros esto? En Apocalipsis capítulo 7, versículo 14, luego van a estar ahí abajo en la descripción el sustento bíblico para que puedas vos profundizar. Sé que muchos teólogos miran estas prédicas. Allí van a encontrar a un grupo de personas, mártires. Y Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Y la respuesta es los que han salido de la gran tribulación. Pero no es la iglesia. Porque no somos llamados a ira y Dios no va a derramar sobre la iglesia su ira, su enojo. Entendélo esto. Seremos salvados, seremos jarpazo, seremos arrebatados antes que se desate la ira de Dios. ¿Y quiénes son? Dice, estos que están acá. Dice, estos vienen de la gran tribulación y han lavado sus vestiduras durante la ira. Es decir, que se quedaron acá, que no fueron en el jarpazo. ¿Cuántos que dicen ser cristianos hoy se van a quedar? Porque no tenían sus vestiduras limpias. Y van a quedar y van a pasar la gran tribulación. Así que es probable que muchos de los que dicen yo voy a pasar la gran tribulación, es probable que pases, porque no tenés la santidad y no tenés las vestiduras blancas. Apocalipsis 7:14 es claro, dice que lavaron sus vestiduras durante la gran tribulación. Tuvieron que pasar por ahí, porque no estaban listos, no estaban velando y no estaban en santidad cuando se produjo el jarpazo. Entonces Apocalipsis 7:14 no habla de la iglesia que fue arrebatada. Y seguime en Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 y 2, allí habla del día del Señor. Y ya no es el rapto, porque el rapto ya fue en el capítulo 4. El día del Señor, según toda la teología bíblica, es un día grande, terrible, el día de la venganza, Isaías 61. El día de la venganza de nuestro Dios. Él viene a vengarse, viene a traer la ira. Él pisa, dice, el lagar de la ira del Dios Todopoderoso. Y viene a traer juicio. La iglesia no va a estar. Porque no somos llamados a ira. Seremos arrebatados, sacados antes, justo antes. El día del Señor, capítulo 5, es después del rapto. Entonces el apóstol Pablo explica a los tesalonicenses, le dice, bueno, mira, en primer lugar, Cristo vino, murió y resucitó, ascendió a los cielos. Luego vendrá en el jarpazo y se va a llevar a la iglesia, va a arrebatar a la iglesia, los va a sacar de este mundo. Y se va a desatar ahí la semana 70 de Daniel. Y luego de esos 7 años, entonces Él va a regresar a la tierra visiblemente, ya con la iglesia. Y durante esos 7 años van a venir los juicios. Sufrimiento, espantoso juicio. No va a estar la iglesia en la gran tribulación. Dice algo más, dice, cuando digan paz
y seguridad. Paz falsa y seguridad falsa, vendrá sobre ellos destrucción repentina. La iglesia no va a estar. La iglesia ya fue sacada antes. Y entonces todo el mundo va a estar festejando con el anticristo y van a declarar la paz mundial. Pero es una paz falsa. Y cuando nadie lo espere, dice, vendrá destrucción repentina. Lee por favor los primeros versículos del capítulo 5 de Tesalonicenses. Entonces Pablo le explica a los de Tesalónica, le dice, ustedes tienen que seguir la santidad y tienen que estar velando, esperando ese jarpazo. Pero el día del Señor es otro. Vendrá, dice, destrucción repentina. Apocalipsis capítulo 6 en adelante. Y vendrá lo que se llama gran tribulación. Días como nunca antes existieron ni existirá. Entonces, ¿qué tenés que entender? Lo que entendieron los de Tesalónica. Que el arrebatamiento es antes. Que por eso tenemos que estar preparados. Y por eso hay todo este despertamiento espiritual que comienza a surgir. Que las personas comienzan a sentir, decir, nosotros todas las semanas tenemos personas que vienen a la iglesia y se conectan, dicen, yo quiero volver, estoy sintiendo que Dios me busca, que Dios me está llamando, que Dios me está buscando. Y hay todo un despertamiento. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que estar velando, la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar esperando a Cristo en su jarpazo, en su rapto, que pronto va a suceder. Pronto va a suceder, en un abrir y cerrar de ojos. Los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que estemos vivos sobre la tierra, dijo Pablo, a él no le tocó, ya pasaron casi 2000 años cuando él escribió, así que estamos mucho más cerca, ya estamos ahí. Yo puedo sentirlo, no sé si vos podés captar esta esencia de que el rapto pronto va a acontecer. Entonces hoy tenemos deficiencia en la doctrina del rapto. Hay muchos teólogos, teologías que se encargaron de decir a la gente, no, todavía no el rapto. Cristo no viene ya. Y entonces esto trajo, y creo que es una de las causas de que la iglesia sea una iglesia tibia. Estoy hablando a nivel mundial. Entonces el rapto, quiero que lo veas hoy como una esperanza purificadora que nos da la causa de por qué tenemos que ser santos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos en la gracia para ir en el jarpazo? Los que no estén velando, los que no tengan el aceite en sus lámparas, aquellos que no estén preparados, que no estén buscando la santidad, a lo mejor hicieron una oración de fe, a lo mejor te zambulleron en una pileta o en un río, en un mar o donde vos quieras, pero no tenés esa santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Muchos se van a quedar. Se van a quedar. Qué mala onda, pastor. No. Esto le estaba enseñando Pablo a los de Tesalónica. Se van a quedar los que no busquen la santidad, los que no entiendan esta doctrina. Entonces quiero ir a este punto. El rapto de la iglesia es más que una doctrina. Yo quiero que vos puedas aprender esto, porque si hay deficiencia en tu teología, deficiencia en entender esto, que vos hoy puedas salir de este lugar de donde estás allí escuchando o viendo este video, esta prédica, de saber que el rapto es más que una doctrina. ¿Por qué? Porque el rapto está conectado con toda relación espiritual. Toda relación, nuestra oración, nuestra adoración, nuestra búsqueda, nuestro testimonio está conectado con el rapto. Está en relación espiritual con nuestras almas. Incide en todas las circunstancias de la vida del cristiano. Entonces, ¿cuál es el motivo de por qué nos convertimos? Nos convertimos para esperarlo a Él. Nos convertimos para esperar su regreso. Nos convertimos para esperarlo a Él. Así como Él se fue en las nubes, volverá. Y Pablo les enseña a los tesalonicenses y le dice, en el aire seremos arrebatados y nos encontraremos en el aire con un cuerpo de gloria, un cuerpo transformado. Entonces, ¿para qué nos convertimos? Para esperarle a Él. Y acá quiero hacer un llamado, iglesia. ¿Estás esperando? Ya me suena el no. Ni terminé la frase y ya me salta el no. No estamos esperando. No estamos esperando el rapto como si fuera inminente. Y está la doctrina de la inminencia. Cristo viene ya.
Cristo viene pronto. Yo no sé si hay este despertar en los predicadores. Por lo menos yo siento este despertar. Cuando nos encerró esta pandemia y todo este reseteo mundial que viene. Y todos estos cambios de paradigmas. ¿Vas a seguir predicando el mismo mensaje de siempre? La doble unción del burro. La piedra de David. Y cuántas enseñanzas que nos han bendecido, nos han emocionado por lo menos. O vamos a predicar en el tiempo el mensaje justo, el mensaje correcto. Predicadores, si no hablamos, Dios tiene que despertar a las piedras para que hablen, porque tenemos que hablar no solo ya de la primera venida de Cristo, de su muerte y su resurrección. Tenemos que hablar del rapto que es inminente, que pronto Cristo viene, el que era, el que es y el que ha de venir. Por eso la cena del Señor dice, participen de la cena del Señor, tomen el pan, tomen el vino, hagan memoria de mí hasta que regrese. Es decir, que está en toda la génesis, por eso digo que está hasta en la práctica de la cena del Señor. Ese es el motivo. Te convertiste para esperarlo a Él. ¿Lo estás esperando? No, no estamos esperando. Vivimos una vida cristiana, nos esforzamos, estamos en la puerta giratoria, pero no estamos velando y esperando a Jesús. Estamos viviendo como los de Tesalónica en el capítulo 3. Nos falta en la fe, tenemos deficiencia en la fe. Hay una gran deficiencia en nuestro sistema de creencias. El regreso de Jesús está, no sé en qué puesto. Decime vos en qué puesto está de tus creencias. ¿Cómo está rankeado el rapto en tu vida? Y si esa creencia ha hecho que vos cambies de conducta, que cambies de mentalidad, que dejes el pecado, que te esfuerces en buscar la santidad, en ser parte de una iglesia. Y cuando esto suceda, cuando vos puedas comprender esto, entonces ahí va a comenzar a cambiar todo. Pero no solamente el motivo, también el fruto. Cuando esperamos a Cristo, sabemos que todo este sufrimiento que llevamos nosotros, los que estamos haciendo la obra de Dios, va a ser recompensado con gozo. El Señor nos va a recibir y nos va a dar una recompensa. Y esto trae alivio. A veces cuando llega el desánimo, la frustración a mi vida, pienso en esto, que Jesús me dice, seguí, porque yo pronto vengo a buscarte y mi galardón conmigo viene para vos. Entonces eso me motiva y eso me levanta y eso me hace continuar en la carrera. Entonces, cuando yo entiendo que Cristo viene por la iglesia, que Cristo viene a buscarme, entonces ese gozo se despierta. Uno puede estar pasando tribulación, puede estar enfermo, puede estar sin fruto, puede estar luchando contra montañas, contra demonios, contra fuerzas espirituales en la ciudad donde Dios nos mandó, contra la negligencia de los siervos de Dios, luchando en contra de aquellos que tendrían que estar en las puertas de la ciudad, luchando por el reino y están luchando por la política o están luchando por otras cosas y uno se siente hasta casi te diría en una amargura y en una angustia que no puede salir, pero de pronto uno entiende que Jesús está en camino, que dice Jesús, yo estoy buscándote, pronto vengo a buscar, pronto vengo a levantar a la iglesia, pronto vengo a traer ese galardón. Entonces se desata el fruto, se desata el gozo del Espíritu de Dios que trae sobre los hijos de Dios, sobre la iglesia de Cristo, aquella realidad de su presencia. Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, Cristo viene pronto, el gozo de los santos por el fruto de sus trabajos, en una realidad de su presencia. Trabajo porque sé que Él me va a recompensar. Quizás acá no recibamos recompensa. Recibamos burlas, persecuciones, habladurías. Pero yo sé que Él nos va a recompensar. Y la santidad es clave. Yo quiero
remarcar esta palabra, la santidad. Es en la venida de Cristo que la santidad tiene todo su valor. Es decir, ¿para qué soy santo? ¿Para que me vea el pastor? ¿Para que me vea un ministro? Entonces, realmente replanteate tu fe, porque hoy el Espíritu Santo te está diciendo, tenés deficiencia, sos deficiente en la fe, te falta algo, te falta subir, rankear más el rapto, y eso va a cambiar tu vida, eso va a cambiar tus prioridades, va a cambiar tu mentalidad. No quiere decir que dejes de estudiar, no quiere decir que dejes tu trabajo, no quiere decir que dejes tu proyecto, quiere decir que te encauces bien. Y Pablo le explica a los tesalonicenses, no me da el tiempo acá para desarrollar todo un estudio. Le dice porque ellos dicen, bueno, si Cristo viene, entonces no trabajemos más. Y ahí le dice él, el que no trabaje, que no coma entonces. Entonces le explica que mientras vivimos acá una vida cotidiana, natural, tenemos que también vivir una vida en santidad. Y miren esto, que esto es un plus. Cuando vos vivís tu vida, no agradando al hombre, sino como para el Señor, entonces ahí sí se te desata una bendición, aunque estés trabajando para un hombre. Pero vos estás en el lugar donde estés diciendo, lo estoy haciendo como para el Señor. Entonces el Señor ve esa actitud y ahí el Señor te desata esa bendición. No importa el trabajo, la actividad que estés haciendo, si comenzás a hacerlo a partir de hoy como para el Señor, decir, Señor, yo te quiero esperar, yo sé que vienes pronto, yo quiero tener esa actitud, esa santidad. Quiero, aunque nadie me vea, estoy en mi trabajo y tengo oportunidad de robar, pero no voy a robar. No voy a salir de este punto en el que vos me trajiste, porque vos me estás viendo. Entonces, algo tan sencillo, tu vida va a ser transformada y cambiada. Es para la venida de Cristo, es para la venida de Cristo que Dios preserva a los suyos en santidad y sin mancha. Por eso en 1 Tesalonicenses 5:23, ¿qué dice? Yo sé que todos conocen este versículo y ahora quizás cobre sentido al entender lo que Pablo le decía a los de Tesalónica. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí cobra sentido decir, hey tesalonicenses, Cristo viene pronto, entonces tu espíritu, tu alma y tu cuerpo debe ser guardado, dice, irreprensible. O sea, en otras palabras, en santidad para su venida. ¿No cobra sentido 1 Tesalonicenses 5:23 cuando entendemos esto? Y vuelvo a remarcar esto, nos quita la angustia de vivir en un mundo oscuro, un mundo malvado, incluye a los hombres perversos y a Satanás y a todos sus demonios. Vivimos así en un mundo de tinieblas. Esta semana tuve que explicar a una persona que no entendía por qué le pasa lo que le pasa en su familia. Quería que le explique un pastor, entonces me mandaron a decir que por favor le explicara a esa persona de por qué le sucedían las cosas, ¿sí? ¿Por qué si Dios existe me están pasando estas cosas? Vivimos en una creación fragmentada, rota, caída, donde gobierna la maldad. Nosotros miramos a George, a Bill, que se creen los dueños de este mundo, los amos del mundo, toda una raza de superdotados multimillonarios que, con ironía lo digo, quieren conquistar el mundo para ellos. Y cuando uno ve todo esto, cuando vemos la maldad que hay, los estados de corrupción, no importa de qué partido político viene, siguen la corrupción, cada vez más corrupción, pero uno piensa en el rapto, nos quita la angustia de vivir en un mundo malvado. Decir esto se va a acabar. Pronto se va a hacer justicia. Pronto lo que Jesús enseñó en el Sermón del Monte, que aquellos que tienen sed de justicia seremos saciados. ¿Cuántos hoy tienen sed de justicia? Decir, Señor, mira los abortos que hay en la Argentina y en cuántos países. Los asesinatos, los homicidios, la corrupción, la inmoralidad. Pero el rapto nos quita la angustia. Y también es la consolación cuando los cristianos mueren. Volveremos a verlos. Yo quiero que te animes
si vos perdiste a un ser querido que estaba en Cristo, que en el rapto va a haber una unión extraordinaria con todos los muertos en Cristo. Volveremos a verlos y volveremos a estar con ellos. Saben que por momentos hay una persona que yo extraño mucho, que es mi papá. Lo extraño mucho. A veces de pronto me parece que su presencia es tan palpable, porque su ausencia es notable. Entonces, como me parece verlo, me parece estar hablando con él o tener esas ganas de poder hablar con él. Y entonces, cuando viene ese instante, inmediatamente pienso que pronto voy a verlo, voy a volver a verlo, voy a estar con él, voy a hablar con él toda una eternidad. Entonces eso me llena de paz, me llena de felicidad y de gozo. Es decir, pronto vamos a tomar un café celestial, vamos a poder tener una charla divina, vamos a poder encontrarnos en un abrazo eterno. Es decir, volveremos a vernos. Eso tendría que hoy emocionarte y tendría que motivarte a decir, Señor, que quiero esperar tu venida con todo mi corazón y que todo mi ser sea guardado irreprensible, espíritu, alma y cuerpo para tu venida. Estar listo para esto. Entonces, cuando nos toque partir, por supuesto que sufrimos cuando un ser querido es llamado a la presencia del Señor, pero es muchísimo mejor estar con el Señor. Y pronto volveremos a estar todos juntos. Y Pablo les explica, le dice, no, los que murieron en Cristo resucitarán y luego nosotros juntamente con ellos seremos arrebatados en ese viaje extraordinario a las nubes, al encuentro de Jesús. Y también es el juicio inesperado de este mundo perverso. El mundo no espera el juicio. El mundo sacó a Jesús, a Dios, a la Biblia. Cada vez lo van a sacar más. Porque el juicio va a ser inesperado. Cuando no lo esperen, cuando digan paz y felicidad, paz y prosperidad, paz y seguridad, entonces, 1 Tesalonicenses 5, destrucción repentina. Y nadie lo puede parar. Un efecto dominó, plagas, la ira de Dios. Terrible. Recomiendo la serie Fin del Mundo. Y voy al último punto y quiero poder orar contigo esta tarde. ¿Cuál es la finalidad del ministerio de la palabra? La finalidad del ministerio de la palabra es ayudar a salir de la deficiencia y progresar en la fe. Entonces, cada semana, cuando se imparte la palabra, vos tenés que progresar en tu fe y que esas deficiencias vos puedas ir supliéndolas, cubriéndolas. Y no te quedes siendo un ignorante, no te quedes con los primeros rudimentos, con las primeras cosas que aprendiste, como muchos cristianos que están muertos, que tienen años y años y años yendo a la iglesia, escuchando, pero no progresa su fe. Entonces, la finalidad del ministerio de la palabra, por eso tenemos que predicar la palabra, predica la palabra a tiempo y afuera de tiempo, porque la palabra nos va a sacar de ese estado de deficiencia. Y quiero terminar con esto. Esta palabra deficiencia está en Mateo 4:21, cuando dice que los discípulos reparaban las redes. Es decir, algo que está roto, que era vital para ellos para pescar, para el alimento, para el sistema económico de ellos, se rompió. Entonces había que reparar. Entonces la palabra de Dios te repara. La palabra de Dios te suple esto. Y Pablo pudo estar en Tesalónica y poder cumplir este deseo, decir, quiero ir a ustedes para sacar la deficiencia, para completar lo que le falta a la fe de ustedes. Y entonces eso es lo que hacemos cada domingo, cada semana, acercarte a algo para que tu fe progrese. Y la palabra está en Gálatas 6:1. Vas a tener allí las citas en la descripción, luego en el sustento bíblico. Gálatas 6:1, la palabra catartizo. Decí conmigo catartizo. Es la palabra restaurar. Dice, ustedes que son espirituales, restáurenlos a los que están en una falta. No creer en el rapto es una falta, es una deficiencia en la fe.
Saben que les cuento algo. Tenemos pocos dislikes en nuestras prédicas. La mayoría de los dislikes que tenemos, o dislike, no me gusta, son en los temas del rapto. ¿Y quiénes son cristianos que son deficientes en la fe? Que seguramente cuando escuchen esta prédica, si pudieran, pondrían 1000 no me gusta. Pero la palabra de Dios es no para poner me gusta o no me gusta, sino para reparar lo que te falta. Y el apóstol Pablo dice, ustedes, lean ustedes todo el primer capítulo y el segundo, los alienta, le marca lo positivo, pero dice, pero momentito, hay cosas que hay que mejorar. Yo quiero que pienses en este momento, ¿cuántas cosas tenés que mejorar? ¿Cuántas cosas tenés que cambiar? Catartizo, restaurar. Esa es la función de los ministros, remendar las redes. El instrumento para obtener la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios viene para que tu fe aumente, progrese. La fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Lo reitero, la fe viene por el oír y oír por la palabra de Dios. Y ese mismo instrumento que generó la fe en tu vida, eso también va a hacer que la aumente y que la confirme. La palabra de Dios tiene que ser confirmada para el oír. Entonces tenés que decidirte, ¿el arrebatamiento es una teoría, una filosofía o es más que una doctrina? Para nosotros es más que una doctrina. Tiene que ver con la actualidad. Yo creo que es el mensaje actual. Este es el mensaje actual que tenemos que dar. Es el mensaje de hoy. Cristo viene pronto, es inminente su venida. El rapto, el harpazo, es inminente. Por eso, iglesia, despertate. Iglesia, levantate. Iglesia, comenzá a buscar la santidad, sin la cual nadie verá al Señor y sin la cual muchos se quedarán. Y tendrán que pasar la última semana, la semana 70 de Daniel, donde vendrá el día del Señor temible, terrible, como nunca ha acontecido. Y allí deberán pagar el precio como mártires para lavar sus vestiduras que no quisieron lavar en santidad. Y algunos dicen, pero la sangre de Cristo me limpió, sí, pero el que está limpio necesita lavarse los pies, dijo Jesús. Más que una doctrina. Entonces quiero que hoy salgas de acá sabiendo que está muy bien que creas en la muerte y resurrección de Cristo de nuestra base, pero también tenemos que ir un paso más, salir de esa deficiencia que tenemos como iglesia para que el avivamiento venga. Si vos estuviste diciendo, Señor, ¿qué me falta a mí? ¿Qué me falta para poder entender más tu palabra, para poder crecer? Acá en la Argentina hay una frase que cada vez que me la dicen a mí, dicen, me voy a poner las pilas. Yo digo, oye, si este anda pilas, ¿no? Este micrófono anda pilas y se la bota cada rato, ¿no? O sea, hay que cambiar la mentalidad de pilas y poner la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el dunamis, es la dinamita, es el poder de Dios. El evangelio para nosotros es poder de Dios. Entonces lo mejor está por venir para nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Yo quiero invitarte a que vos puedas cerrar tus ojos en el lugar donde estás y que puedas orar conmigo. Padre Celestial, en esta noche te doy gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque nos estás completando lo que nos falta a la fe. Saber que el rapto es más que una doctrina. Que el rapto no es la venida de Cristo visible a la tierra, que va a tocar la tierra, que va a ir directo a Israel, donde se va a estar desarrollando el Armagedón después de los 7 años, 3 años y medio de paz y seguridad y luego de juicio inesperado para este mundo, repentino, violento, como nunca antes existió ni existirá. Que el rapto vendrá antes, que vas a sacar porque no fuimos llamados para que Dios derrame su enojo sobre nosotros. Señor, qué privilegio ser parte de tu iglesia. Qué privilegio es, Señor, el que tenemos de ser tu iglesia, de ser tu cuerpo. Una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin arruga, una iglesia radiante, una iglesia que te espera. Señor, despierta en nosotros esa pasión, despierta en nosotros ese sentido de la espera, del motivo de saber ¿para qué me convertí? Para esperarte, para velar, para ser un instrumento tuyo, para llevar adelante el reino de Dios. Señor, despierta a todos los que están detrás de los dispositivos, jóvenes,
adolescentes, matrimonios, adultos, siervos de Dios. Despiértalos, que puedan entender y que puedan cubrir esa deficiencia en la fe, que se confirme eso que falta, Señor, y trae sobre nosotros tu revelación para que nuestro lunes cambie, para que mañana nuestra vida cambie, para que este mes cambie y para que el 2021 sea un año de avivamiento en nuestra nación, un avivamiento que empiece por la iglesia, una iglesia que se levante a velar, una iglesia que se levante a buscarte, una iglesia que se levante a predicar tu venida y que se prepare, que esté velando, que encontremos a los jóvenes velando, a los adolescentes velando, a los adultos velando, a las familias velando. Señor, despierta ese avivamiento, es nuestro deseo y nuestra oración. Enviamos tu palabra a cualquier lugar de este mundo donde llegue este mensaje, que pueda despertar, confirmar la fe, derribar los argumentos, las altiveces que se levantan contra tu conocimiento, que están haciendo que la iglesia sea una iglesia débil, deficiente en la fe, en los aspectos doctrinales, sobre el rapto, sobre la venida de Cristo, sobre el harpazo, sobre la inminencia del rapto, del arrebatamiento. Despierta, 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 despierta tu iglesia. Oramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén.